Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Crime Central y revisado los informes, las declaraciones de los expertos, los registros de escenas y las opiniones contradictorias sobre esa nota de rescate durante años. Lo que destaca cada vez es cómo se niega a comportarse como cualquier demanda legítima de secuestro que haya encontrado. 26 de diciembre de 1996, Boulder, Colorado. Una nota manuscrita de 3 páginas dejada en la escalera de caracol dentro de la casa de los Ramsey exige $118,000 por el regreso seguro de John Benet de 6 años. La cantidad coincide casi por $1 con el reciente bono navideño de John Ramsey de Access Graphics, no una cifra redonda como $100,000 o $200,000 que un desconocido podría sacar de la nada. La cifra exacta que alguien dentro del círculo financiero de la familia conocería. El periódico, arrancado de un bloc de notas que ya estaba en la casa. El bolígrafo, un rotulador que se encontró más tarde en un recipiente cerca del espacio de trabajo de John, uno que Patsy usaba habitualmente, sin sobre, sello, sin señales de que alguna vez se pretendiera salir del local. La nota está abierta donde Patsy la encontraría a primera hora, pero los secuestradores nunca se llevan al niño. Sigue en la bodega del sótano cuando John la descubre horas después. Explícame esa lógica. En todos los casos genuinos de rescate que he estudiado, la víctima es retirada, la nota se entrega externamente o como mínimo el cuerpo no se deja atrás y el plan sale mal. Aquí todo permanece contenido dentro de esas 4 paredes. Esa es la contradicción central que me sigue empujando hacia que ningún extraño cruzara el umbral esa noche. Caligrafía. 6 examinadores forenses certificados revisaron los ejemplares de Patsy en comparación con la nota. Las conclusiones variaron. Algunos vieron suficientes similitudes en las formas de las letras, el espaciado y los hábitos como para levantar sospechas. Otros lo calificaron de inconcluso o dijeron que las diferencias superaban a los emparejamientos. Nadie la identificó definitivamente como autora, pero tampoco la eliminó definitivamente. La Oficina de Investigación de Colorado señaló indicios que apuntaban a Patsy, aunque no eran totalmente seguros. Los patrones lingüísticos, frases largas y dramáticas, referencias cinematográficas, extrañas faltas ortográficas como possession y business, parecían montadas a algunos analistas, como un intento de disfraz que no se comprometía del todo. Un experto lo describió como un estilo de estampado femenino incompatible con las amenazas brutales. Sin embargo, el documento se practicaba en la misma libreta, borradores encontrados en la casa. Ese nivel de acceso grita interno. La duración de la nota por sí sola es alucinante, más de 370 palabras cuando la mayoría de las demandas reales de rescate son cortas, directas y aterradoras. Este da conferencias, cita películas, advierte sobre dispositivos de escucha, amenaza con decapitar si llaman a la policía y luego pide una cantidad que la familia podría pagar fácilmente. Se lee más como un guión escrito en pánico que como instrucciones de un criminal calculador. Si un intruso lo escribió en el lugar, ¿por qué arriesgarse al tiempo? ¿Por qué usar suministros domésticos? ¿Por qué dejarlo cuando huye con o sin el niño? La puesta en escena encaja con alguien que gana tiempo, redirige la sospecha hacia afuera. Este papel es el núcleo de por qué la visión de no intruso se sostiene tan obstinadamente. No hay huellas en la nieve, no se activó la alarma, no hay huellas dactilares extranjeras en la nota, salvo las de manipulación tras el descubrimiento. Todo se remonta al interior. El detalle extra, los materiales, la colocación, la no eliminación de la víctima, es una cascada de indicadores internos que no requieren inventar a un extraño fantasmal, que no aporta nada y no toma nada salvo una vida. La nota no prueba nada por sí sola, la letra nunca la selló, pero se niega a acomodar cómodamente a un autor externo. Demasiados hilos llevan de vuelta a la gente que ya vive allí. ¿Qué opinas de ese partido extra? Es uno de esos detalles que simplemente no se sueltan. 26 de diciembre de 1996, Boulder, Colorado, 755 Kings Street. Uno de los hechos verificados más inquietantes de todo este caso es este. En la nieve fresca que cubrió la propiedad de Ramsey durante la noche, ni una sola huella se dirigía hacia la casa desde la calle, el jardín o cualquier propiedad vecina. No hay rastro de entrada, no hay rastro de salida. Nada perturbaba la manta blanca, salvo las normales idas y venidas de la familia el día anterior. He recorrido ese perímetro mentalmente un centenar de veces, cruzando fotografías de escenas del crimen, informes policiales, registros meteorológicos de aquella semana de Navidad
y declaraciones de vecinos, la nieve cayó de forma constante durante la tarde del día 25 y hasta las primeras horas del día 26. Por la mañana era lo suficientemente profundo, de 3 a 6 pulgadas en algunos lugares, como para que cualquier adulto que cruzara el césped o se acercara a una ventana dejara huellas claras e inconfundibles. No existía ninguno. Los agentes de patrulla que llegaron primero notaron la nieve intacta alrededor de las puertas exteriores, alrededor de la famosa ventana rota del sótano en el lado sur, alrededor de las rejillas, alrededor del garaje. Cuéntame cómo un intruso adulto se cola, comete un crimen violento y vuelve a salir sin marcar la nieve ni una sola vez. No es imposible en teoría, quizá gatearon, quizá usaron tablas, pero es extraordinariamente improbable y cada paso hipotético deja contradicciones físicas que se acumulan rápidamente. Empecemos por la ventana rota de la que todos hablan. Se ha convertido en el eje central del argumento del intruso, así que lo voy a dejar claro. Una pequeña ventana alta del sótano en el lado sur de la casa había sido rota en algún momento antes de esa noche. John Ramsey dijo a la policía que él mismo se la había roto meses antes cuando se quedó fuera y necesitaba entrar. Reemplazó el cristal, pero nunca arregló bien el marco de madera para que la ventana pudiera abrirse desde fuera con algo de esfuerzo. Las fotos de la escena del crimen muestran grietas en forma de telaraña irradiando desde un punto de impacto, fragmentos en el suelo en el interior y una maleta situada justo debajo del alféizar de la ventana en el interior. Aquí es donde la evidencia física empieza a contraatacar con fuerza. El propio pozo de la ventana, la rejilla metálica que cubría la zona hundida, estaba cubierto de hojas, tierra y restos intactos. Los agentes fotografiaron gruesas capas de hojas y ramitas situadas sobre la rejilla y a lo largo de los bordes del pozo. Si alguien hubiera levantado esa rejilla recientemente, bajado, empujado por la ventana y luego salido de nuevo por la misma manera, esperarías desplazamientos, hojas barridas, tierra pateada, marcas de raspones en el alféizar o el marco. Nada de eso apareció. Los escombros permanecieron exactamente igual que durante semanas o meses. Dentro, en el suelo bajo la ventana, los detectives encontraron un solo fragmento de cristal y algunas hojas viejas que claramente habían salido volando con el tiempo. No hay marcas frescas en la maleta, no había suciedad ni nieve que se quedara desde el pozo hasta la maleta ni el suelo. No hay fibras ni tierra consistentes con arrastre exterior en el marco o el alféizar de la ventana que coincidan con la entrada reciente. Lou Smith, el investigador contratado posteriormente por la fiscalía, argumentó con firmeza que la ventana era el punto de entrada. Señaló una marca en la pared y una posible huella parcial de zapato en la maleta, pero cuando los técnicos forenses midieron y fotografiaron, la huella del zapato resultó ser una mancha vaga, sin dibujo de la suela, sin talla que coincidía con ningún calzado sospechoso, sin tierra extraña incrustada. El desgaste era antiguo e inconsistente con la presión de peso reciente. Más importante aún, si el intruso usó esa ventana tanto para entrar como para salir llevando a un niño de 6 años, las huellas físicas deberían haber sido mucho más pronunciadas. No lo eran. Ahora añade el sistema de alarma. Los Ramsey tenían instalado un sistema de seguridad monitorizado, estándar para un barrio acomodado a mediados de los 90. Cubría puertas, ventanas y sensores de movimiento en áreas clave. La noche del 25 al 26 de diciembre, la alarma nunca se activó, ni una sola vez. No hay señal silenciosa para la empresa de monitorización, no se activaba ninguna campanilla dentro de la casa si se había abierto una puerta o ventana perimetral después de que el sistema se activara. John y Patsy dijeron que no lo armaron esa noche porque esperaban que vinieran amigos antes y no querían complicaciones. Justo, pero si el sistema estaba apagado, eso no explica la total ausencia de daños por entrada forzada en ningún otro sitio. Ni marcas de impenetración en los marcos de las puertas, ni cerraduras rotas, ni cristales rotos salvo la vieja ventana del sótano. Un intruso que pasa por alto una casa desarmada pero visiblemente segura, sin dejar ni una sola marca de herramienta o cicatriz de palanca, es o un fantasma o alguien que ya tenía acceso. El perro del vecino añade otra capa tranquila y terca. La casa de al lado tenía un perro grande que ladraba frecuentemente a los extraños, especialmente por la noche. Varios vecinos confirmaron que era un animal vocal, alertando rápido con pasos desconocidos, coches, cualquier cosa fuera de la rutina. Esa noche, nada. No se informaron de ladridos por parte de los vecinos que estaban en casa. Nadie escuchó a un perro reaccionar a movimientos alrededor de la propiedad Ramsey entre la medianoche y el amanecer. Detalles pequeños, claro, pero en crímenes reales aprendemos a respetar los detalles pequeños cuando se alinean en una dirección. Dentro de la casa las puertas contaban su propia historia.
Todas las puertas exteriores fueron encontradas cerradas desde dentro cuando llegó la policía. La puerta principal, la de la cocina, la puerta de la despensa, el acceso al garaje, todo asegurado con cerrojos lanzados desde dentro. No queda llave en una cerradura exterior. No se encontró ninguna ventana sin cerrar en ningún sitio salvo la que ya se sabía que estaba rota, y esa estaba cerrada cuando los agentes revisaron por primera vez. En un secuestro genuino por invasión domiciliaria, casi siempre se deja al menos un punto de escape abierto para una escapatoria rápida, especialmente cuando el agresor lleva a un niño. Aquí la casa estaba bien cerrada desde dentro, como si quien estuviera despierto por última vez se hubiera asegurado de que nada pudiera entrar o fuera. He leído los registros de la escena del crimen una y otra vez. No había pelos no identificados en la alfombra que no coincidieran con familiares o visitantes conocidos. No había fibras extrañas en la ropa de John Benet que sugieran transferencia de ropa de exterior durante una pelea y retirada. No se ha dejado ninguna herramienta que no haya nacido en casa. La linterna sobre la encimera de la cocina, más tarde sospechada como el objeto contundente que causó la fractura del cráneo, había sido limpiada de huellas, pero pertenecía a la familia. No hay huellas extrañas de botas en el sótano cerca de la puerta de la bodega. No había polvo movido en los alféizares de las ventanas salvo el que estaba roto. La ausencia es ensordecedora. Compáralo con los casos clásicos de intrusos que tanto tú como yo conocemos. La invasión de la casa de la familia Petit en Connecticut, puertas derribadas, cristales rotos, daños claros en la entrada, huellas, fibras de ropa de exterior, los asesinatos de Manson, Tate Polanski, ventanas forzadas, huellas de botas ensangrentadas por el césped, incluso invasiones residenciales más pequeñas dejan marcas, una cerradura forzada, un marco forzado, una mosquitera rota, una ventana forzada. Aquí, silencio. La casa parece exactamente un lugar donde empezó y terminó la violencia internamente. Empiezas a juntar estas piezas sin huellas, restos intactos en el pozo de la ventana, sin activación de alarma, sin perro ladrando, puertas cerradas desde dentro, sin marcas de herramientas, sin rastro extraño en los principales instrumentos de asesinato, y el camino del intruso requiere un nivel casi sobrenatural de limpieza. Alguien que entra sin marcar la nieve, sale sin marcar la nieve, usa solo objetos del hogar, no deja material biológico en la ligadura ni en la cinta, y de alguna manera hace todo esto sin despertar a nadie hasta que es demasiado tarde. No es que un intruso sea literalmente imposible, es que todos y cada uno de los indicadores físicos y conductuales siguen apuntando hacia adentro. La casa no se abrió a un desconocido esa noche, se quedó cerrado, se mantuvo en silencio, se quedó cerrado. Lo que me mantiene despierto es lo consistentemente que la escena resiste la explicación externa. Nos quedamos con la misma pregunta una y otra vez: si nadie entró desde fuera, ¿quién estaba allá cuando se apagaron las luces la noche de Navidad? ¿Qué detalle de todo esto te impacta más? ¿La nieve, la ventana, el silencio? Yo mismo sigo dándoles vueltas. Uno de los hechos más tercos en este caso es que cada objeto usado para causar las heridas mortales, el cordón, el mango que lo apretó, la cinta sobre la boca, se remontaba a cosas que ya estaban dentro de la casa de los Ramsey, sin arma extranjera, no trajeron ninguna herramienta de fuera, nada que grite el extraño vino preparado. He revisado los informes de autopsia, los registros de pruebas, los resúmenes forenses y las declaraciones contradictorias de los investigadores a lo largo de los años. Lo que no deja de sorprender es que los implementos no requieren ningún intruso. Encajaban perfectamente en el inventario doméstico, especialmente alrededor de los materiales de arte de Patsy y los cajones del día a día. Vamos a repasarlo poco a poco, pieza a pieza, porque aquí es donde la teoría del no intruso gana verdadero impulso. Si alguien planeaba un secuestro o un asesinato selectivo desde fuera, esperarías al menos un objeto que no encaja, algo que se lleve, se use y quizás se deje atrás o se lo lleven. Aquí, todo se origina internamente. Primero la muerte de los Gombenay. El mecanismo que finalmente causó la asfixia fue un dispositivo improvisado, un cordón blanco enrollado varias veces alrededor de un mango corto de madera, retorcido para apretar como un torniquete. El mango, un trozo roto de un pincel de artista, de unos 10,5 centímetros de largo, rota irregularmente en ambos extremos, salpicado con varios colores de pintura, azul real, negro en las fotos y un acabado brillante de barniz. En un extremo incluso se imprimía Corea en letras doradas, típico de los materiales artísticos producidos en masa.
La parte restante de ese mismo pincel, igual que en tipos de madera, colores de pintura y patrón de roturas, fue recuperada de los suministros de pintura de Patsy en la casa. Informes de 1997 en los periódicos de Denver y Rocky Mountain News citaban fuentes cercanas a la investigación que confirmaban la coincidencia. El cable en sí, cable de utilidad blanco tipo paracaídas o similar, consistente con longitudes encontradas en cajones domésticos o zonas de manualidades, sin material exótico, sin fuente única identificada fuera del hogar. Nadie ha producido nunca una pieza sin usar a juego de otro lugar que supuestamente haya traído un forastero. Piénsalo un momento. Un intruso decidido a atar y estrangular nada, sin ligaduras prefabricadas, sin bridas, sin cuerdas de ferretería. En cambio, supuestamente buscan entre los materiales de arte de una familia en mitad de la noche, chasquean un pincel, fabrican una muerte de Gombenay en el lugar y usan cuerdas domésticas. Es posible en un escenario de pánico, claro, pero resulta difícil de entender si se tiene en cuenta el tiempo, el riesgo de ruido y la completa ausencia de fibras o marcas de herramientas que sugieran equipo externo. La muerte de Gombenay no era la herramienta distintiva de un asesino profesional, fue improvisado a partir de lo que ya existía. Luego la cinta americana. Una tira de cinta americana negra cubrió la boca de Gombenay cuando fue encontrada. Ambos extremos estaban rotos, no cortados limpiamente, lo que indica que provenía de un rollo que ya se había usado antes. Los forenses señalaron que tenía un ancho de 2 pulgadas, con adhesivo y respaldo compatibles con marcas comunes, pero lo crucial es que nunca se localizó de forma definitiva en la casa durante los registros iniciales. Algunos informes sugieren que el rollo fuente no fue recuperado, lo que lleva a los teóricos de intrusos a argumentar que fue traído y retirado, pero espera, los extremos rotos significan uso previo. En una casa grande como la de los Ramsey, con envoltorios navideños, reparaciones, manualidades, se usa cinta americana y los rollos parciales se guardan en cajones, garajes, cocinas. Según se informa, en algunos análisis se encontraron fibras de la chaqueta de Patsy adheridas a la cinta, aunque es discutible. Ninguna marca de fabricación ni identificadores únicos apuntaban a un origen externo. Si un intruso llevaba cinta nueva, ¿por qué arrancarla de un rollo usado? ¿Por qué arriesgarse a que las fibras del hogar se adhieran a ella? La cinta encaja con el patrón, artículo doméstico aplicado post-mortem o perimortem sin necesidad de adquisición externa. Otros elementos refuerzan la fuente interna, la linterna sobre la encimera de la cocina, estilo Maglite, metal pesado, sospechaba que muchos eran el objeto contundente que causó la enorme fractura del cráneo. Pertenecía a la familia, no tiene huellas, está limpia, pero de nuevo, no queda ningún arma extraña, sin cuchillo, sin pistola, sin herramienta exótica. Las vendas de muñeca, más del mismo material de cordón atado de forma que se tensaba con la esfuerza, consistente con el cable de servicio doméstico, no con equipo especializado de bondage. Esta ausencia de objetos extraños es lo que hace que la visión de no intruso sea tan persistente para mí. En los raptos clásicos de extraños o allanamientos a domicilios, los agresores casi siempre introducen algo, guantes que se caen, una bolsa que llevan, un arma que llevan, porque los objetos domésticos no son lo suficientemente fiables ni rápidos. Aquí el asesino o asesinos improvisaba completamente con lo que tenía a mano. Eso sugiere familiaridad, profunda familiaridad. Alguien que supiera dónde guardaban los materiales de arte, dónde se podía encontrar cuerda, cómo romper un pincel sin hacer mucho ruido, sin curva de aprendizaje. No había riesgo de rebuscar ruidosamente en cajones desconocidos. Los hallazgos del forense lo atan aún más. El golpe en la cabeza fue lo primero, golpe contundente, consistente con algo como esa linterna. Luego, más tarde, se aplicó la muerte de Gombenay, se colocó la cinta. La secuencia apunta a una puesta en escena o encubrimiento tras un incidente inicial. Utilizar objetos domésticos tanto para la lesión como para la escenificación tiene sentido si el objetivo era desviar la sospecha hacia afuera, hacer que pareciera un intruso calculado en lugar de un evento familiar caótico. Los investigadores se han dividido claramente sobre cómo interpretar todo esto. Estos son los principales grupos que surgieron de quienes trabajaron en el caso o profundizaron después. Steve Thomas, detective principal de Boulder, presionó mucho para la implicación familiar. Se creía que la muerte de los Gombenay y la grabación fueron montadas por Patsy o ambos padres tras un incidente accidental o motivado por la rabia dentro de la casa. Su libro expone la fuente interna como condenatoria.
Lou Smith, contratado por la fiscalía, defendió la teoría del intruso desde el primer día. Se argumentó que la muerte de Gonbenay mostraba planificación, que el cable y la cinta fueron traídos, señalando que faltaban el rollo y el cordón del paracaídas no encontrados en la casa, y las marcas de la pistola aturdida, disputadas, indicaban un forastero preparado para controlar renunció por frustración porque la policía ignoraba pistas externas. James Collard, posteriormente investigador del fiscal, rechazó al intruso de plano, basado en la obra de Thomas pero centrado en un accidente que involucró a Bug con padres que luego montaron usando objetos domésticos para proteger al niño. Su libro Foreign Faction desmonta las afirmaciones del intruso punto por punto, enfatizando cómo todo se remonta al interior. Otras voces propusieron la intención parental, opinión minoritaria entre los primeros detectives o teorías híbridas que mezclaban elementos, pero la división central permanece, accidente interno más cobertura frente a depredador externo que de alguna manera solo usó las cosas de la familia. Cuando miras los registros de pruebas, sin arma inexplicada, sin cordón importado que coincida con la posesión de un sospechoso, restos de pincel en la bandeja de Patsy, la explicación externa necesita más saltos. Un intruso que trae cinta y cable pero los deja parcialmente usados de fuentes domésticas. ¿Quién fabrica una muerte de Gonbenay con un pincel de arte infantil en lugar de algo más fuerte? No cuadra del todo. No voy a cerrar la puerta a nuevas pruebas ni a rastros que se me han pasado por alto. Pero ahora mismo los instrumentos del asesinato no paran de susurrar lo mismo. Ya estaban aquí, esperando en cajones, en estanterías, a la vista de la gente que vivía allí. Lo que me impresiona es la simplicidad. La navaja de Occam corta hacia la gente dentro. No hay fantasma con una lista de la compra, solo un acceso trágico y desordenado a lo que ya había en la casa. ¿Qué parte de la búsqueda te impacta más? ¿La coincidencia del pincel, la cinta rota, la linterna borrada? Todavía estoy dándole vueltas a estos. La autopsia y los informes de laboratorio ofrecen un hecho verificado inquietante que aún me deja paralizado: los perfiles de ADN recuperados de los principales instrumentos del asesinato, el cordón de la muerte de Gonbenay, el mango del pincel que servía de barra torcida, la cinta americana sobre la boca, no muestran ningún contribuyente masculino extranjero y no identificado. El material genético de ningún desconocido se aferra a las cosas que realmente acabaron con su vida. He pasado horas con los resúmenes forenses, los informes de Bode Technology de mediados de los 2000, los análisis de la CBI y los debates que siguieron. La historia del ADN se ha retorcido en público durante décadas, pero cuando la analizas con los resultados verificados de laboratorio y lo que realmente excluyen, sigue inclinándose mucho a que ningún externo manipule esos objetos letales. Repasemos lo que muestran las pruebas pieza a pieza, porque aquí es donde la visión de no intrusos me hace más fuerte. El ADN extranjero del que todo el mundo habla, a menudo llamado ADN de contacto o perfiles de rastro, apareció principalmente en la ropa de Gonbenay. Pequeñas cantidades en la cintura de sus calzoncillos largos, mezcladas en la zona de la entrepierna de su ropa interior con su propia sangre. En 2003 y luego de forma más sensible en 2008, los laboratorios desarrollaron perfiles parciales de un hombre desconocido. Ese perfil no coincidía con el de John, Patsy, Burke ni con ningún familiar conocido. La fiscal de Boulder, Mary Lacey, utilizó esos hallazgos en julio de 2008 para exonerar públicamente a los Ramsey, escribiendo que el ADN de dos prendas separadas apuntaba a un tercero inexplicable que manipuló lo que llevaba puesto en el momento de la muerte. Pidió perdón a la familia. Esa carta fue noticia y cambió la narrativa hacia el intruso para mucha gente. Pero aquí está la distinción crucial. Ese ADN traza es de bajo nivel, tipo transferencia, exactamente el tipo que se obtiene al manipular en fábrica durante la fabricación. La ropa proviene de las líneas de montaje tocadas por varios trabajadores, las fibras recogen células de la piel, sudor, gotas de saliva. Los expertos forenses han señalado repetidamente que el ADN de contacto en prendas nuevas o recién compradas suele originarse en el proceso de producción, no en el contacto directo de un autor. Las cantidades eran diminutas, niveles de picogramos en algunas muestras consistentes con una transferencia secundaria o contaminación de fabricación, más que con alguien agarrando su cintura en una pelea.
Es importante destacar que el mismo perfil masculino desconocido no se replicó en general, apareció de forma inconsistente y los expertos han advertido que tales rastros pueden migrar por la lavandería, la manipulación familiar o incluso procesos de laboratorio. Ahora pasa a los instrumentos que más importan como causa de muerte. La muerte de los JonBenét, cuerda enrollada y retorcida con el mango roto del pincel. Los informes de los investigadores y las revisiones forenses, incluidas declaraciones del ex jefe de la Fiscalía James Collar, indican que no se reveló ADN extraño en los nudos, en el propio cordón ni en el mango de madera. No hay perfil masculino no identificado en el fragmento del pincel usado para ajustarlo. No hay ADN desconocido en el adhesivo o el respaldo de la cinta americana donde tocó la piel. Estos son los elementos que requerían manipulación deliberada y forzada: atarse, torcer, presionar. Si un forastero fabricara y aplicara la muerte de JonBenét, esperaría células de piel, sudor o transferencia epitelial incrustada en las fibras o la veta de la madera. No apareció ninguna. Los laboratorios analizaron esas superficies, los perfiles que respondieron eran de JonBenét o inconclusos, ningún colaborador extranjero. El ADN familiar, en cambio, aparece exactamente donde la vida diaria lo situaría en su vida. Las huellas de Burke en el bol de piña. Traza material biológico de miembros de la familia en superficies que tocaban habitualmente, ropa de cama, ropa, objetos domésticos. Eso no es sospechoso, es lo esperado en una casa donde la gente vive junta. La ausencia de ADN de desconocidos en las herramientas del asesinato destaca claramente frente a la presencia de transferencias familiares rutinarias en todas partes. Este patrón me frustra la explicación del intruso. Un forastero que entra, ataca, fabrica una muerte de JonBenét con utensilios domésticos, aplica cinta y se va, pero no deposita ningún ADN detectable en esos objetos manuales, dejando solo trazas en la ropa que podría haber venido de una fábrica semanas atrás. La diferencia es evidente. El ADN de contacto es frágil y transferible, pero el completo vacío en la muerte de JonBenét y la cinta no encaja en un escenario de contacto directo y sin guantes durante un acto violento. Los desarrollos recientes aportan contexto sin cambiar el guión. Desde finales de 2025 hasta principios de 2026, la policía de Boulder, bajo la dirección del jefe Stephen Redfern, ha confirmado nuevas entrevistas, la recopilación de pruebas adicionales y la reevaluación de los elementos con técnicas modernas. Genealogía genética, mejora de la sensibilidad al ADN táctil. John Ramsey ha impulsado públicamente la prueba específica de los nudos de la muerte de JonBenét, ofreciendo financiación, argumentando que un atado sofisticado implica manos sin guantes y posible ADN. La policía dice que está siguiendo todas las pistas con socios estatales y federales, pero aún no ha surgido ninguna bomba pública, ninguna coincidencia, ningún nuevo perfil que anule los hallazgos antiguos. El caso permanece abierto, activo, pero la imagen central del ADN de los implementos sigue siendo obstinadamente interna. El ADN no prueba ni desmiente a nadie de forma definitiva, es parcial, cuestionado y evoluciona con la tecnología, pero cuando te centras en dónde falta ADN extranjero, en la muerte de JonBenét, el mango, la cinta, y donde el material familiar es rutinario, el camino sin intrusos requiere menos tramos. No había fantasma dejando 0 celdas en lo que supuestamente manejaba de forma más íntima. Me deja preguntándome lo mismo cada vez: si las herramientas que la mataron no muestran rastro de un extraño, ¿qué insiste eso en silencio sobre quién ya estaba en la casa? La evidencia no grita respuestas, pero sí susurra la ubicación, en voz alta. ¿Qué parte de la división del ADN te molesta más? ¿Las marcas de ropa o el vacío en la muerte de JonBenét? Yo todavía lo estoy revisando yo mismo. Uno de los hechos verificados más inquietantes del informe de la autopsia es este. La enorme fractura de cráneo que mató a JonBenét Ramsey fue causada por un solo golpe de un objeto contundente de unos 8 centímetros de largo, lo suficientemente pesado como para clavar fragmentos óseos en su cerebro, pero sin bordes afilados, sin superficie de corte, sin arma que tuviera que ser traída desde fuera. He leído tantas veces los hallazgos de la autopsia del Dr. John Mayer que las páginas parecen gastadas. La lesión se localizó en el lado derecho de la cabeza, en la región parietal, una fractura deprimida de unos 8 pulgadas y media de longitud, con hemorragias subaracnoideales y subdurales asociadas.
El tejido cerebral estaba magullado debajo del lugar del impacto, la fuerza fue tremenda, los patólogos estiman que equivalía a una caída desde una altura significativa o a un golpe muy fuerte con algo denso, pero la herida en sí no tenía el patrón de un cuchillo, un cañón de pistola ni una garra de martillo. Tenía bordes suaves, coherente con algo cilíndrico o rectangular, como el lado plano de una linterna pesada, y esa linterna estaba justo ahí, en la encimera de la cocina, cuando llegó la policía. No hay huellas dactilares, limpiado. Cuéntame la cronología médica tal y como sugieren las pruebas que se desarrolló. Primero vino el golpe en la cabeza. El forense situó la hora de esa lesión horas antes de la muerte, probablemente entre medianoche y las 2 o 3 de la madrugada. El golpe la dejó inconsciente casi de inmediato, empezó la inflamación cerebral. Habría estado insensible o mínimamente sensible tras ese golpe. Sin embargo, seguía respirando, lenta, superficialmente, durante un tiempo después. Esa ventana es importante. Significa que lo que ocurrió después no fue impulsivo como podría haber sido la primera lesión. Había tiempo, hora de mirar hacia abajo lo que acababa de pasar, hora de darse cuenta de que el niño no se levantaba, es hora de decidir qué hacer con el cuerpo. La ligadura llegó después. La muerte de John Benet, cordón blanco enrollado 2 veces alrededor del cuello, enhebrado por el mango roto del pincel y luego retorcido con fuerza, se aplicó tras la lesión en la cabeza. Los patólogos forenses, incluidos quienes revisaron el caso de forma independiente, señalaron que el surco alrededor del cuello era relativamente superficial en comparación con lo que cabría esperar si la estrangulación hubiera sido la causa principal de la muerte. Había hemorragias petequiales en los ojos y la cara, pero no graves. El hueso yoides y el cartílago tiroideo estaban intactos, sin signos clásicos de estrangulamiento manual por manos adultas. El cordón estaba lo suficientemente tenso como para matar, pero el mecanismo parece haberse añadido después de que ella ya estuviera muriendo o fallecida por el traumatismo craneal. Esa secuencia, fuerza contundente primero, ligadura después, es uno de los indicadores más fuertes de la etapa. Lo mismo ocurre con la cinta. Una sola tira de cinta americana negra le cubrió la boca cuando la descubrieron. Se aplicaba sobre los labios, no forzaba la boca como a veces se ve en ataduras vivas destinadas a silenciar gritos. La cinta se colocaba post-mortem o perimortem, después de que la respiración se hubiera detenido o casi se hubiera detenido. Los residuos de adhesivo y la posición sugieren que no estaba presente durante el asalto inicial. Se añadió más tarde. Luego el propio cuerpo. Cuando John Ramsey la subió en brazos, llevaba la sudadera blanca de Gap y calzoncillos largos que llevaba cuando la encontraron. Pero la autopsia reveló indicios de que la ropa había sido alterada y recolocada. Había limpiezas, marcas de tela húmeda en la parte interna de los muslos y la zona genital. La zona pública había sido limpiada. Se limpiaron sangre y mucosidad. Los calzoncillos largos se habían subido y enderezado. La ropa interior fue cambiada o reubicada. Estas no son las acciones de un desconocido huyendo de la escena. Un depredador que acaba de cometer un delito no se detiene a lavar el cuerpo, a cambiarse de ropa, a hacer que el niño parezca presentable. Ese tipo de cuidado, frenético, íntimo, correctivo, apunta a alguien que la conocía, la amaba y no podía soportar ver lo que había hecho o lo que había pasado. La lesión mencionada en la autopsia ha alimentado un debate interminable. Hubo una lesión aguda en la zona vaginal, hemorragia, abrasión, dilatación compatible con un objeto o dedo insertado poco antes o alrededor del momento de la muerte, pero el himen no estaba completamente transectado. No había desgarros crónicos ni cicatrices que indicaran traumas previos repetidos. La herida parecía reciente, perimortem. Muchos patólogos forenses que revisaron las fotos y diapositivas, incluidos el Dr. Cyril Wex y otros que consultaron en privado, han dicho que podría explicarse por la penetración digital o inserción de un objeto extraño inmediatamente después de la lesión en la cabeza, ya sea como parte de un intento frenético de escenificación o como un intento equivocado de explicar el sangrado que ya estaba presente por el traumatismo craneal. La cuestión no es especular sobre el motivo, la cuestión es que la lesión ocurrió tarde en la secuencia, tras el golpe fatal, y no fue la causa principal de la muerte. En conjunto, la evidencia médica traza una secuencia clara. Primero traumatismo craneal por golpe contundente, pérdida de conocimiento, muerte lenta por inflamación cerebral e hipoxia. Luego actos secundarios, aplicación de ligaduras, colocación de cinta, limpieza genital y posible inserción digital, ajuste de ropa. Cada paso tras el golpe inicial parece un intento de reescribir la historia, convertir un accidente o un arrebato en algo calculado, externo, monstruoso.
Alguien intentaba arreglar la escena, alguien que tuviera acceso a la casa, el tiempo, la privacidad y el peso emocional de preocuparse por cómo era todo. Eso es lo que hace que ese comportamiento sea tan escalofriante. Un desconocido corre, un desconocido deja el cuerpo tal como ha caído, un desconocido no limpia, no le cambia de ropa, no le aplica cinta y cordón de una forma que imite la firma de un depredador. Esas acciones llevan tiempo, minutos, quizá más, cuando el asesino debería haberse ido, requieren toallas o toallitas que nunca se encontraron, requieren saber dónde se guardó la cinta americana, dónde se guardó el cable, cómo romper el pincel sin despertar la casa. Necesitan a alguien que pueda moverse por esa casa en la oscuridad sin dudar. Los investigadores han encontrado diferentes bandos sobre cómo interpretar este panorama médico y conductual. Steve Thomas, detective principal de Boulder, vio el golpe en la cabeza como el evento principal, escenificado después por uno o ambos padres para cubrir un incidente interno, accidental o impulsado por la ira. A. James Collard, posteriormente investigador del fiscal, construyó un escenario detallado de accidentes centrado en Burke, conflicto entre hermanos, golpe de linterna, padres descubriendo al niño inconsciente y preparando el resto para protegerlo. Patólogos forenses, revisiones independientes. Split, algunos vieron la secuencia como coherente con un encubrimiento tras un traumatismo craneal, Wedge, entre otros. Otros aceptaron como primarios, pero no pudieron descartar la manipulación perimortem. Los hechos médicos no prueban quién lo hizo, sí muestran lo que se hizo después. El cuerpo fue limpio, la escena fue alterada, la historia se desvió hacia afuera. Ese no es el comportamiento de alguien que ha entrado a la fuerza, ese es el comportamiento de alguien que ya estaba dentro y no podía vivir con lo que había pasado. Queda la misma pregunta cada vez que miro las fotos de la autopsia y la disposición de la escena del crimen. ¿Quién tuvo el tiempo, el acceso y la necesidad desesperada de arreglar a esta niña antes de que alguien más la viera? ¿Qué parte de la secuencia, el golpe en la cabeza primero, la limpieza, la muerte de JonBenét añadida después, parece más imposible de justificar como un comportamiento extraño? Yo sigo pensando en ello. Uno de los hechos verificados más inquietantes del informe de la autopsia es la enorme fractura de cráneo que mató a JonBenét Ramsey fue causada por un solo golpe de un objeto contundente de unos 8 centímetros de largo, lo suficientemente pesado como para clavar fragmentos óseos en su cerebro, pero sin bordes afilados, sin superficie de corte, sin arma que tuviera que ser traída desde fuera. He leído tantas veces los hallazgos de la autopsia del Dr. John Meyer que las páginas parecen gastadas. La lesión se localizó en el lado derecho de la cabeza, en la región parietal, una fractura deprimida de unos 8 pulgadas y media de longitud, con hemorragias subaracnoideales y subdurales asociadas. El tejido cerebral estaba magullado debajo del lugar del impacto. La fuerza fue tremenda. Los patólogos estiman que equivalía a una caída desde una altura significativa o a un golpe muy fuerte con algo denso, pero la herida en sí no tenía el patrón de un cuchillo, un cañón de pistola, ni una garra de martillo. Tenía bordes suaves, coherente con algo cilíndrico o rectangular, como el lado plano de una linterna pesada, y esa linterna estaba justo ahí, en la encimera de la cocina, cuando llegó la policía. No hay huellas dactilares, limpiado. Cuéntame la cronología médica tal y como sugieren las pruebas que se desarrolló. Primero vino el golpe en la cabeza. El forense situó la hora de esa lesión horas antes de la muerte, probablemente entre medianoche y las 2 o 3 de la madrugada. El golpe la dejó inconsciente casi de inmediato. Empezó la inflamación cerebral. Habría estado insensible o mínimamente sensible tras ese golpe. Sin embargo, seguía respirando, lenta, superficialmente, durante un tiempo después. Esa ventana es importante, significa que lo que ocurrió después no fue impulsivo como podría haber sido la primera lesión. Había tiempo, hora de mirar hacia abajo lo que acababa de pasar, hora de darse cuenta de que el niño no se levantaba, es hora de decidir qué hacer con el cuerpo. La ligadura llegó después. La muerte de JonBenét, cordón blanco enrollado 2 veces alrededor del cuello, enhebrado por el mango roto del pincel y luego retorcido con fuerza, se aplicó tras la lesión en la cabeza.
Los patólogos forenses, incluidos quienes revisaron el caso de forma independiente, señalaron que el surco alrededor del cuello era relativamente superficial en comparación con lo que cabría esperar si la estrangulación hubiera sido la causa principal de la muerte. Había hemorragias petequiales en los ojos y la cara, pero no graves. El hueso yoides y el cartílago tiroideo estaban intactos, sin signos clásicos de estrangulamiento manual por manos adultas. El cordón estaba lo suficientemente tenso como para matar, pero el mecanismo parece haberse añadido después de que ella ya estuviera muriendo o fallecida por el traumatismo craneal. Esa secuencia, fuerza contundente primero, ligadura después, es uno de los indicadores más fuertes de la etapa. Lo mismo ocurre con la cinta. Una sola tira de cinta americana negra le cubrió la boca cuando la descubrieron. Se aplicaba sobre los labios, no forzaba a la boca, como a veces se ven ataduras vivas destinadas a silenciar gritos. La cinta se colocaba post-mortem o perimortem, después de que la respiración se hubiera detenido o casi se hubiera detenido. Los residuos de adhesivo y la posición sugieren que no estaba presente durante el asalto inicial, se añadió más tarde. Luego el propio cuerpo, cuando John Ramsey la subió en brazos, llevaba la sudadera blanca de Gap y calzoncillos largos que llevaba cuando la encontraron, pero la autopsia reveló indicios de que la ropa había sido alterada y recolocada. Había limpiezas, marcas de tela húmeda en la parte interna de los muslos y la zona genital. La zona pública había sido limpiada. Se limpiaron sangre y mucosidad. Los calzoncillos largos se habían subido y enderezado. La ropa interior fue cambiada o reubicada. Estas no son las acciones de un desconocido huyendo de la escena. Un depredador que acaba de cometer un delito no se detiene a lavar el cuerpo, a cambiarse de ropa, a hacer que el niño parezca presentable. Ese tipo de cuidado, frenético, íntimo, correctivo, apunta a alguien que la conocía, la amaba y no podía soportar ver lo que había hecho o lo que había pasado. La lesión mencionada en la autopsia ha alimentado un debate interminable. Hubo una lesión aguda en la zona vaginal, hemorragia, abrasión, dilatación compatible con un objeto o dedo insertado poco antes o alrededor del momento de la muerte, pero el himen no estaba completamente transectado. No había desgarros crónicos ni cicatrices que indicaran traumas previos repetidos. La herida parecía reciente, perimortem. Muchos patólogos forenses que revisaron las fotos y diapositivas, incluidos el Dr. Cyril Wext y otros que consultaron en privado, han dicho que podría explicarse por la penetración digital o inserción de un objeto extraño inmediatamente después de la lesión en la cabeza, ya sea como parte de un intento frenético de escenificación o como un intento equivocado de explicar el sangrado que ya estaba presente por el traumatismo craneal. La cuestión no es especular sobre el motivo, la cuestión es que la lesión ocurrió tarde en la secuencia, tras el golpe fatal, y no fue la causa principal de la muerte. En conjunto, la evidencia médica traza una secuencia clara. Primero, traumatismo craneal por golpe contundente, pérdida de conocimiento, muerte lenta por inflamación cerebral e hipoxia. Luego, actos secundarios, aplicación de ligaduras, colocación de cinta, limpieza genital y posible inserción digital, ajuste de ropa. Cada paso tras el golpe inicial parece un intento de reescribir la historia, convertir un accidente o un arrebato en algo calculado, externo, monstruoso. Alguien intentaba arreglar la escena, alguien que tuviera acceso a la casa, el tiempo, la privacidad y el peso emocional de preocuparse por cómo era todo. Eso es lo que hace que ese comportamiento sea tan escalofriante. Un desconocido corre, un desconocido deja el cuerpo tal como ha caído. Un desconocido no limpia a una niña de 6 años, no le cambia de ropa, no le aplica cinta y cordón de una forma que imite la firma de un depredador. Esas acciones llevan tiempo, minutos, quizá más, cuando el asesino debería haberse ido. Requieren toallas o toallitas que nunca se encontraron. Requieren saber dónde se guardó la cinta americana, dónde se guardó el cable, cómo romper el pincel sin despertar la casa. Necesitan a alguien que pueda moverse por esa casa en la oscuridad sin dudar. Los hechos médicos no prueban quién lo hizo, sí muestran lo que se hizo después. El cuerpo fue limpio, la escena fue alterada, la historia se desvió hacia afuera. Ese no es el comportamiento de alguien que ha entrado a la fuerza, ese es el comportamiento de alguien que ya estaba dentro y no podía vivir con lo que había pasado. Queda la misma pregunta cada vez que miro las fotos de la autopsia y la disposición de la escena del crimen. ¿Quién tuvo el tiempo, el acceso y la necesidad desesperada de arreglar a esta niña antes de que alguien más la viera?
¿Qué parte de la secuencia? El golpe en la cabeza primero, la limpieza, la muerte de John Benet añadida después, parece más imposible de justificar como un comportamiento extraño. Yo sigo pensando en ello. Uno de los hechos verificados más inquietantes de esa mañana es este. Patsy Ramsey marcó el 911 a las 5:52 am para denunciar el secuestro de su hija de 6 años y una nota de rescate exigiendo $118,000. Sin embargo, en las frenéticas horas que siguieron, ni ella ni John Ramsey realizaron nada que se pareciera a un registro exhaustivo de su propia casa. He escuchado esa cinta del 911 más veces de las que puedo contar. La voz de Patsy es aguda, sin aliento, repitiendo: «Tenemos un secuestro, date prisa, por favor». Lee partes de la nota en voz alta, tropieza con las palabras, cuelga de golpe. El operador hace preguntas básicas. ¿Dónde estás? ¿Hay alguien más en casa? ¿Has buscado por todas partes? Patsy dice que sí, que han buscado, pero las respuestas llegan rápido, casi ensayadas. Cuéntame qué pasó después, porque las acciones de esa mañana no encajan con alguien que realmente crea que un desconocido ha entrado, se ha llevado a su hijo y podría seguir dentro. Tras finalizar la llamada, la policía llega en cuestión de minutos. El oficial Rick French es el primero en llegar. Revisa puertas, ventanas, el sótano brevemente, protocolo estándar. Patsy y John están arriba, destrozados. Amigos y familiares empiezan a llegar casi de inmediato. Gente a la que Patsy llamó justo después de colgar con el 112. Un pastor, vecinos, amigos cercanos del barrio y de la iglesia. En menos de una hora la casa se llena de gente. Caminan por las habitaciones, abrazándose, llorando, tocando superficies. John Ramsey, en un momento dado, lleva a dos amigos, Fleet White y John Fernie, al sótano. Abre la puerta de la bodega. Ahí está. El cuerpo de John Benet en el suelo, cubierto con una manta de arriba. John grita, la sube en brazos. La escena estalla en caos. Piensa en esa secuencia. Un secuestro denunciado, una nota advirtiendo que no contacten con la policía o el niño muere. Sin embargo, Patsy no bloquea puertas, no se queda arriba lejos de las ventanas, no revisa metódicamente cada armario, cada accesorio, cada centímetro de esa casa tan extensa. En su lugar, llama a sus amigos. John va directamente al único lugar que la policía no había despejado del todo, el sótano, y la encuentra casi de inmediato. En todos los secuestros legítimos que he estudiado, los padres destrozan la casa buscando a su hijo. No esperan a que lleguen los amigos. No invitan a una multitud. Aquí, la casa se convierte en un lugar de reunión antes incluso de que se descubra el cuerpo. Esa afluencia de gente contaminó todo. Huellas rastreadas por los suelos, manos en pomos de puertas, interruptores de luz, muebles, fibras potenciales, cabellos, huellas superpuestas sobre cualquier rastro que pudiera haber existido. Los técnicos de la escena del crimen se quejaron amargamente después de cómo la escena fue comprometida antes de poder asegurarla adecuadamente. Algunos investigadores se han preguntado en silencio si la contaminación fue accidental o si tenía algún propósito. Una multitud crea ruido, testigos, coartadas, confunde la evidencia física de formas que nunca podrán desentrañarse del todo. Ya sea intencionado o nacido del pánico, el resultado es el mismo. La integridad de la escena se erosiona rápidamente. Luego viene la interacción con la policía. La policía de Boulder pide entrevistas formales casi de inmediato. John y Patsy rechazan. Dicen que están demasiado angustiados, que primero necesitan abogados. Se refugian en la casa de un amigo cercano, rodeados de seguidores. Las semanas se convierten en meses. Cuando finalmente aceptan ser entrevistados por separado, con abogados presentes, sus relatos presentan inconsistencias. Las líneas temporales se desvían ligeramente. Los detalles sobre la noche anterior varían. Patsy dice que acostó a John Benet alrededor de las 21:20. John recuerda lo mismo. Pero las pequeñas cosas, cuando se apagaban las luces, quién comprobaba a Burke si la alarma estaba activada, no siempre coinciden perfectamente. Más revelador es la reticencia a hablar libremente al principio. En casos de alto perfil, los padres inocentes suelen cooperar de forma agresiva. Quieren que encuentren a su hijo, quieren que capturen al monstruo. Rechazar entrevistas tempranas, incluso con trauma como explicación, envía una señal diferente a los detectives. Parece precaución,
como protección. El comportamiento va más allá de ese primer día. Los Ramsey contrataron rápidamente a sus propios investigadores. En pocos días aparecieron en CNN suplicando información mientras mantenían distancia del Departamento de Policía de Boulder. Contrataron abogados con dureza. Cuando la policía quiso registrar la casa de nuevo o volver a interrogarla, aparecieron controles de carretera. No es ilegal, todo el mundo tiene derechos, pero es inusual que alguien afirme que un intruso se llevó a su hija. Las familias inocentes tienden a abrir las puertas de par en par, suplicar ayuda, mantener contacto constante. Aquí la postura fue reservada desde el principio. No digo que nada de esto pruebe la culpabilidad. El trauma hace cosas extrañas en las personas. El duelo puede hacer que te quedes paralizado, que reacciones con rabia, que te bloquees. Mi corazón está con cualquier padre que pierda a un hijo de esta manera. Pero cuando apilas las acciones de la mañana, sin búsqueda exhaustiva, invitando a una multitud que destroza la escena, encontrando el cuerpo casi demasiado rápido, retrasando entrevistas, cambiando detalles, el patrón tiende hacia la autopreservación, proteger algo o a alguien dentro del círculo familiar. La mañana del 26 de diciembre no nos da una prueba irrefutable, nos da un comportamiento difícil de conciliar con un escenario genuino de desconocido intruso. Si realmente crees que tu hijo ha sido secuestrado por alguien que aún podría estar cerca, no conviertes tu casa en un salón social. No dejas de mirar en cuanto llegan los amigos. No encuentras el cuerpo en la única habitación que la policía apenas tocó, a menos que ya supieras dónde buscar. Es frustrante cómo estas pequeñas decisiones siguen repitiéndose. No prueban nada por sí solas, pero encajaban demasiado bien en la imagen que hemos estado construyendo, sin huellas, sin ADN extraño en las herramientas del asesinato, objetos domésticos usados para escenificar, huellas dactilares de un niño en el último tentempié. Todo permanece dentro de esos muros. Lo que no deja de molestarme es la rapidez con la que se descubrió. John baja con dos amigos, abre la puerta y ahí está ella. ¿Cuántos padres irían directamente a la bodega del sótano en una llamada de secuestro? ¿O era instinto saber algo que el resto de nosotros no sabíamos? ¿Qué detalle de aquella mañana caótica te impacta más? ¿La llamada al 911? ¿El público? ¿Las entrevistas retrasadas? Sigo sentado con todo eso. He escuchado esa cinta en habitaciones silenciosas, con los auriculares puestos, el volumen a todo volumen, repasando esos últimos segundos después de que Patsy piense que ha colgado. El operador sigue conectado unos segundos y ahí está, débil pero claro, una voz masculina adulta, posiblemente la de John, diciendo algo como "no te estamos hablando". Luego el niño, tranquilo, curioso, no asustado. Que en contraste, seguido por la voz de Patsy superpuesta, quizá diciendo ¿qué has hecho? La Oficina de Investigación de Colorado la analizó primero, luego laboratorios privados contratados por ambas partes, expertos en instalaciones de datos aeroespaciales, conocidos por su trabajo en audio clasificado, confirmaron voces adicionales en segundo plano. El documental de CBS de 2016 hizo que los ingenieros de sonido recrearan las condiciones, mismo modelo de teléfono, misma acústica de sala, y su conclusión coincidía: tres voces, incluida la de Burke. No es una prueba infalible, la mejora del audio es tanto arte como ciencia, y los escépticos argumentan que es distorsión o eco. Pero en mis años reconstruyendo líneas temporales a partir de declaraciones de testigos y grabaciones, esa voz destaca porque sitúa a Burke despierto y presente durante la llamada, contradiciendo directamente la narrativa de que estaba arriba, ajeno, hasta que Patsy le despertó esa misma mañana. Si está allí haciendo preguntas, cambia toda la noche. No hay un desconocido que se mueve sigilosamente por la casa, solo la familia, ya en movimiento, ya reaccionando a algo dentro de esos muros. Volvamos a las entrevistas en sí, empezando por Burke. Fue interrogado varias veces, primero informalmente esa misma mañana por agentes en casa de un vecino, luego en sesiones más estructuradas en enero de 1997 con un psicólogo infantil y de nuevo en 1998 por detectives de Boulder. He revisado las transcripciones, he visto el vídeo cuando estuvo disponible. Lo primero que te llama la atención es su compostura. Con 9 años, días después de que encontraran a su hermana muerta en el sótano, Burke se sienta allí respondiendo preguntas con un tono plano, casi desapegado. Dibuja, juega con juguetes proporcionados por el entrevistador, describe los acontecimientos sin lágrimas ni angustia visible. En una sesión, cuando le preguntaron por la noche del 25 de diciembre, dijo que la familia volvió a casa de la fiesta de Navidad de los White. John llevó a John Benay dormido arriba y se fue a la cama poco después.
No mencionaba despertar, no escuchaba nada extraño, pero si profundizas más, aparecen pequeñas fisuras. Cuando el psicólogo menciona la piña, trozos sin digerir encontrados en el estómago de John Benet durante la autopsia, que coinciden con el cuenco de la mesa de la cocina, la actitud de Burke cambia. Se cubre la boca con la mano, un gesto que los expertos en lenguaje corporal suelen interpretar como autosilencio subconsciente o incomodidad al revelar información. Niega saber lo del tentempié, dice que no lo recuerda, sin embargo sus huellas están en ese cuenco, Patsy y en el cristal de al lado, de nadie más. El entrevistador insiste suavemente, ¿te gusta la piña? Burke asiente, pero su mano permanece cerca de su rostro, con la mirada apartada. Es una señal clásica en las entrevistas infantiles, ocultar la boca al eludir la verdad. Los psicólogos forenses experimentados que han revisado la cinta lo señalan como una señal de alerta, no necesariamente culpa, sino posible retención. Los niños de esa edad no mienten sin problemas, señalan, y en una casa donde ningún intruso dejó rastros, ese detalle oculto sobre un tentempié nocturno vincula directamente a Burke con las últimas horas de vida de John Benet. Las declaraciones de la familia añaden más inconsistencias. Patsy y John fueron entrevistados por separado meses después, en abril de 1997 por Patsy, con abogados presentes. Sus líneas temporales para la noche de Navidad no siempre coinciden. Patsy describe cómo acostó a John Benet alrededor de las 21:30, le leyó brevemente y luego bajó las escaleras. John dice que cargó a John Benet, la ayudó a cambiarse, leyó un cuento él mismo. Pequeñas variaciones, claro, la memoria se desvanece bajo el estrés, pero se acumulan. El relato de Burke añade otro detalle. En su entrevista de 1998 menciona que jugó con un juguete en su habitación al llegar a casa, posiblemente bajando brevemente. No oye nada, ni gritos, ni pasos, ni alarma. Sin embargo, si el audio del 911 es correcto, él está abajo a las 5:52 am participando en la conversación. Patsy insiste en sus declaraciones en que Burke estaba dormido hasta que ella lo despertó alrededor de las 7 de la mañana después de que llegara la policía. John lo repite, pero el agente French, el primero en llegar al lugar, señala en su informe que Burke ya estaba vestido y alerta cuando lo vio poco después de llegar. Nadie menciona haberle despertado de la cama. Estas discrepancias no son dramáticas, pero en las investigaciones las líneas temporales lo son todo. Revelan quién estuvo dónde, cuándo. Si las cuentas familiares cambian, aunque sea sutilmente, sugiere coordinación o protección. ¿Por qué insistir en que Burke durmió si las pruebas sugieren lo contrario? En el marco de no intrusos, tiene sentido. Un evento interno, quizá accidental, que involucra a los niños y luego a los adultos interviniendo para protegerse. Si profundizas en las entrevistas de Patsy, se desprenden más hilos. En su primera sesión formal, describe que encontró la nota de rescate en la escalera de caracol alrededor de las 5:45 am, la leyó parcialmente y gritó por John. No registra la casa exhaustivamente, no revisa la habitación de Burke de inmediato, no rebusca en armarios. John sube brevemente, llama a Burke por su nombre, pero no entra del todo en su habitación. Patsy llama al 112 sin confirmar que John Benet no está en algún lugar dentro. Sus palabras en la cinta. Acabamos de levantarnos. Es rubia, 6 años, entrecortado, urgente. Pero las declaraciones posteriores evolucionan. En una entrevista de 1998 añade detalles sobre la redacción de la nota, sus pensamientos inmediatos. Expertos en caligrafía analizaron sus ejemplares con la nota, similitudes en la formación de las letras, pero inconclusas. Su lenguaje en las entrevistas refleja a veces el toque dramático de la nota, frases largas, advertencias enfáticas. No es prueba de que ella lo escribió, sino un eco lingüístico que molesta. Las entrevistas de John son más estables, más controladas. Describe cómo leyó la nota entera, decidiendo llamar a amigos a pesar de la advertencia de no contactar con nadie. Encuentra el cuerpo alrededor de la 1 p.m. con Fleet White. Va directamente a la bodega, una habitación que luego dice que no había revisado antes. ¿Por qué esa puerta primero? Su relato. Una corazonada. Pero en una casa llena de habitaciones, ese camino directo plantea preguntas. Sin vacilación, sin búsqueda sistemática, me parece demasiado eficiente para la suerte ciega. Las entrevistas posteriores de Burke, ya adulto en 2016 en Dr. Phil, refuerzan la calma. Sonríe al hablar del caso, atribuye su actitud infantil a bloquearlo, niega su implicación, se ríe de las sugerencias de conflicto entre hermanos, pero mira sus manos, inquietas, cubriéndose la cara en momentos clave.
El lenguaje corporal no es una prueba, pero es una ventana. En la forense infantil, una calma post-trauma inusual puede indicar disociación o ensayo. Los detectives señalaron que Burke no preguntó por JonBenét esa mañana, ni lloró cuando le dijeron que estaba muerta. Compárase eso con el duelo típico de los hermanos: preguntas, lágrimas, aferrarse. Su planitud destaca. El audio del 911 lo conecta todo. Múltiples laboratorios, Truesdale Laboratories, incluso la unidad de audio del servicio secreto, lo mejoraron de forma independiente. La mayoría coincide. Voces presentes. El tono del niño no es temeroso, es inquisitivo. Si es Burke, significa que formó parte de la respuesta antes de que llegara la policía. ¿Por qué ocultar eso? En escenarios sin intrusos, protege una narrativa. Niños dormidos, intruso ataca. Pero si Burke estaba despierto, quizá con JonBenét por piña, la pelea escala, la linterna se balancea y luego los padres descubren. Escena para protegerle. La ley de Colorado de 1996 protegía a los menores de 10 años de ser procesados. El motivo para encubrir la situación coincide. Estas declaraciones no condenan, iluminan grietas. Conocido, huellas dactilares en el cuenco, voces de audio, cambios en la línea temporal. Desconocido, palabras exactas, contexto completo. La visión de no intruso se fortalece aquí, no hace falta ningún forastero para explicar las discrepancias nacidas internamente. Los investigadores divergieron. Steve Thomas, puesta en escena familiar, las declaraciones muestran evasión, protección. Lou Smith, intruso, desestimó el audio como artefacto, las declaraciones como duelo. James Collar, accidente de Burke, las entrevistas revelan retenciones, la cronología oculta un evento interno. Mary Lacy, familia exonerada por ADN, consideraban que las declaraciones eran coherentes con la inocencia. Las palabras se quedan en el aire. ¿Qué escondía Burke tras esa mano? ¿Por qué tanta calma? ¿Por qué la voz en la cinta? ¿Qué inconsistencia resuena más fuerte para ti? El audio, el gesto de la piña, las noches cambiantes. Sigo escuchando. La escena del crimen nunca estuvo debidamente asegurada, permitiendo que decenas de personas, amigos, familiares, clérigos, incluso un florista, recorrieran las habitaciones, tocaran superficies y potencialmente borraran o contaminaran rastros antes de que los equipos forenses pudieran tomar el control. He revisado los informes originales de incidentes, los registros del Departamento de Policía de Boulder, los resúmenes de testimonios ante el gran jurado que se filtraron años después y los memorandos internos que salieron a la luz en demandas civiles. Lo que no deja de llamar la atención es cómo muchas de las primeras decisiones investigativas, algunas impulsadas por inexperiencia, otras por presión externa, en realidad reforzaron el argumento de no haber un forastero en lugar de debilitarlo. Los errores no crearon la teoría de no intrusos, solo hicieron que fuera cada vez más difícil demostrar cualquier otra cosa. Cuéntame los errores clave conmigo, porque forman un patrón que apunta silenciosamente hacia adentro cada vez. La policía de Boulder llegó a los pocos minutos de la llamada al 911 de Patsy. El oficial Rick French fue el primero, seguido por la detective Linda Arndt y otros. El protocolo estándar para un secuestro denunciado requiere control inmediato de la escena, cerrar la casa, limitar el acceso, asegurar los perímetros, iniciar un registro sistemático. Eso no ocurrió. En menos de una hora, Patsy había invitado amigos y a un pastor. John llamó a los socios de negocios. A media mañana, el salón, la cocina y los pasillos estaban llenos de gente ofreciendo abrazos, café, oraciones, movían muebles, usaban teléfonos, abrían puertas. Los técnicos de la escena del crimen no llegaron hasta mucho más tarde y cuando lo hicieron, la casa ya estaba comprometida. Las huellas dactilares que podrían haber importado estaban superpuestas, fibras transferidas, posibles pelos o células de la piel perdidos en el ajetreo. La detective Arndt testificó más tarde que intentó mantener a la gente contenida, pero se sintió abrumada. El resultado, una escena tan pisoteada que el trabajo forense posterior tuvo que justificar una contaminación cruzada masiva. En términos de crímenes reales, eso es una pesadilla. No puedes reconstruir quién tocó qué cuando todos ya lo han tocado todo. Luego vino el enfoque en la teoría del intruso. Boulder era un departamento pequeño, menos de 100 agentes juramentados en 1996, y habían manejado muy pocos homicidios. La ciudad se enorgullecía de tener baja criminalidad,
barrios acomodados y sin antecedentes de invasiones violentas en casas. Cuando una niña de 6 años aparece muerta en su propio sótano con una extraña nota de rescate de 3 páginas, las imágenes gritan «monstruo de fuera». La presión pública creció rápidamente. Los medios se desbordaron. Los medios nacionales difundieron historias sobre un depredador sin rostro que atacaba a reinas de belleza. La policía de Boulder, bajo el mando del jefe Tom Covey, apostó fuertemente por esa narrativa desde el principio. Emitieron declaraciones sobre la búsqueda de un posible intruso, inspeccionaron a los vecinos en busca de vehículos sospechosos, persiguieron pistas sobre vagabundos y delincuentes sexuales. Las pruebas internas, la ausencia de huellas en la nieve, los restos intactos de los pozos de ventana, el origen doméstico de todos los instrumentos de asesinato, fueron dejadas de lado. Steve Thomas, uno de los detectives principales, escribió más tarde que la visión limitada del departamento hacia un forastero provenía en parte del miedo a acusar a una familia local prominente, sin pruebas irrefutables. El resultado, recursos invertidos en protagonistas externos mientras la preservación básica de la escena se retrasó. Las pruebas de ADN son el ejemplo más evidente. En 1996 y 1997 el ADN forense seguía emergiendo, el perfil STI era nuevo, el ADN de contacto apenas se entendía. Boulder envió muestras a la Oficina de Investigación de Colorado y a laboratorios privados, pero el procesamiento se retrasó. El perfil masculino desconocido de la ropa de John Benet no se desarrolló completamente hasta 2003, con pruebas más sensibles en 2008. Para entonces ya habían pasado los años, cuando ese perfil parcial, un hombre desconocido que no coincidía con los Ramsey, la entonces fiscal Mary Lacy lo utilizó para exonerar públicamente a la familia en julio de 2008. Escribió que el ADN apunta a un hombre desconocido y pidió disculpas a John, Patsy y Burke. Pero aquí está el detalle clave, ese perfil era ADN de contacto a bajo nivel, principalmente de costuras y cinturas de la ropa, lugares consistentes con el manejo en fábrica durante la fabricación. No apareció ADN coincidente en el cordón de la muerte de John Benet, en el mango del pincel, en la cinta americana ni en los nudos. Los elementos que requerían contacto directo y forzoso no mostraban ningún contribuyente extranjero. Los laboratorios se volvieron a analizar en años posteriores con técnicas mejoradas, los resultados se mantuvieron constantes. ¿Traza extranjera en la ropa? Sí, explicable por transferencia. ¿ADN extranjero en las herramientas del asesinato? Ninguna. Cuando excluyes los perfiles familiares del contacto rutinario, lo que queda no grita intruso que lo gestionó todo. Susurra ningún forastero tocó las cosas que la mataron. Estos tropiezos en la investigación alimentaron la visión de no intruso de una manera que nadie pretendía. La escena contaminada hacía que las pruebas residuales no fueran fiables, lo que hacía imposible probar o refutar de forma concluyente a un forastero. El enfoque inicial del intruso hizo que las pruebas internas de comportamiento, declaraciones familiares, líneas temporales, comportamiento, no se persiguieran con tanta agresividad al principio. El retraso en el análisis de ADN permitió que un perfil débil dominara los titulares mientras que ausencias más fuertes, en la ligadura, en la cinta, quedaron enterradas. La inexperiencia del Departamento de Policía de Boulder con casos importantes quedó patente. No se sacudieron las manos de inmediato, no aislaron a los familiares de inmediato, no trataron la casa como una escena de homicidio cerrada desde el primer minuto. Cuando el caso llegó a un gran jurado en 1999, las pruebas físicas estaban tan confusas que los jurados no pudieron llegar a un consenso. Según se informa, el gran jurado votó a favor de imputar a John y Patsy por cargos de poner en peligro a menores y cómplice, creyendo que había ocurrido un incidente interno y estaba cubierto, pero el fiscal Alex Hunter se negó a presentar la demanda, alegando que no había pruebas suficientes más allá de toda duda razonable. Los errores se fueron acumulando, los registros de pruebas muestran que objetos como la libreta de notas de rescate y el Sharpie no fueron incautados hasta días después, la linterna estuvo horas sobre el mostrador antes de ser recogida, Burke no fue entrevistado formalmente hasta semanas después, la reticencia del departamento a centrarse hacia el interior, en parte por miedo a una reacción negativa, permitió que la narrativa externa se endureciera en público mientras los indicadores internos se acumulaban en silencio.
La teoría de la ausencia de intrusos no se basa en que estos errores existan, se basa en las ausencias físicas, sin huellas, sin ADN extraño en objetos letales, con fuentes domésticas para todo lo que se usa. Pero los fracasos en la investigación hicieron casi imposible descartar algo de forma definitiva. La contaminación borró posibles rastros exculpatorios. El sesgo inicial retrasó el escrutinio interno. Los estudios tardíos de ADN pusieron de manifiesto un perfil débil, mientras ignoraban aspectos negativos más intensos. Es una tormenta perfecta de dolores de crecimiento en pequeños departamentos al encontrarse con un caso de alto perfil y cargado de emoción. No digo que la policía lo haya estropeado a propósito, estaban abrumados con pocos recursos, enfrentándose a una frenética campaña mediática. Mi corazón está con los agentes que trabajaron esas largas noches, pero el resultado final es desesperante. Los mismos errores que se suponía que debían ayudar a encontrar a un externo acabaron protegiendo la explicación interna por defecto. Ningún sendero externo limpio sobrevivió al caos. Lo que quedaba apuntaba de vuelta al interior. Lo que más me molesta es lo prevenibles que era parte de esto. Una puerta cerrada, un perímetro acordonado, forenses más rápidos, pequeñas cosas que podrían haberlo cambiado todo. En cambio, nos queda una escena tan comprometida que la verdad queda fuera de su alcance. ¿Qué error te resulta más frustrante? ¿La casa sin asegurar? ¿La visión de túnel del intruso? ¿El retraso en el ADN? Yo mismo sigo dándoles vueltas. La explicación de no intrusos es la navaja de Occam en acción. Explica la evidencia física sin inventar un extraño silencioso, sin huellas y sin ADN, que conozca la cantidad extra. Use solo suministros domésticos, monta una escena en lugar de huir y deje el cuerpo atrás. Explica las señales de comportamiento, la falta de registro, la contaminación de la multitud, la postura reservada, los detalles ocultos, sin gimnasia psicológica, un accidente dentro de la casa, quizás con Burke, seguido de una escenificación parental para protegerlo. Sencillo, trágico, internamente consistente. El caso sigue abierto oficialmente a principios de 2026. La policía de Boulder, bajo la dirección del jefe Stephen Redfern, ha confirmado el trabajo en curso, nuevas entrevistas, recogida adicional de pruebas, repruebas con técnicas modernas, incluida la genealogía genética. John Ramsey ha pedido públicamente volver a probar los nudos de la muerte de John Benet, ofreciéndose a financiarlo. Aún no ha surgido ningún avance público, ninguna coincidencia que cambie el guión, ningún nuevo perfil que ponga la mano de un forastero sobre las herramientas del asesinato. La imagen de la evidencia interna no ha cambiado. La opinión pública, desde foros hasta documentales y encuestas a lo largo de los años, sigue inclinándose fuertemente hacia la implicación familiar, muchos citando las mismas contradicciones que hemos atravesado. No se ha demostrado ninguna teoría. El camino sin intrusos simplemente requiere la menor especulación. Se queda dentro de la casa, dentro de las personas conocidas, dentro de los objetos y comportamientos verificados. No necesita un fantasma que borre todo rastro, salvo una leve mancha de ADN de contacto en la ropa manipulada en fábrica. Desaparecida en un momento que nunca debería haber ocurrido. Y para Burke, un niño atrapado en algo muy por encima de su comprensión, y a John y Patsy, sea cual sea la verdad, padres que perdieron a una hija de la peor manera imaginable. Puede que nunca obtengamos la respuesta definitiva, pero cuando quitas el ruido, la evidencia sigue susurrando lo mismo. Ocurrió aquí, dentro, con la gente que ya vivía allí. ¿Qué detalle te sigue rondando la cabeza? El cuenco de piña, la linterna limpiada, la voz de la grabación del 911. Sigo escuchando el caso, sigo dándole vueltas. ¿Y tú?